Hey, hola, ¿qué más? ¿Cómo me les va? El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante y esto empieza en Francia de 1789. En este momento, imagínese usted es un pobre campesino, tiene una esposa, tiene 3, 4 hijos y en ese momento de la sociedad, en el círculo, oficio, profesión en la que usted nacía o sus padres lo criaban, era la forma en la que usted se desarrollaba. Es decir, usted va a ser en este momento un cuidador de cerdos, donde solamente cría marranos en una granja a las afueras de París. Va a tener una esposa que en ese momento va a entrar en alguna enfermedad, alguna peste, va a quedar postrada en una cama y sus hijos solamente van a poder mendigar en la calle o ayudarle a usted a poder cuidar esos marranos para ganarse el pan día a día. Ese es el primer cuadro. El segundo cuadro, ¿cuál va a ser? Imagínese usted ahora que paralelamente en ese momento en el que usted tiene a su mujer tirada en una cama de paja, porque ni siquiera es una cama normal, ¿no? Una cama de paja. Usted harapiento, mano, sin nada ahí, en una calle que no tenía acueducto, mejor dicho, todos los desechos sobre la calle. Cochino, pobre, por decirlo de una manera, sin es más. Y paralelamente en esa línea, una nobleza, gente viviendo en palacios de cristales, cubiertos de oro, comida a la carta, comida en la casa, en la mesa, con una corte, es decir, con un grupo de parceritos, de amiguitos que lo acompañan, lo rodean ahí, y todos jijiji, todos jajaja, porque ellos los mantienen. ¿Cuál es el derecho que hace que ellos los mantengan? Que son nobles. ¿Qué hace que usted trabaje entre marranos? Pues que usted nació allá. ¿De quién es la culpa suya por nacer allá, cierto? Esa era la dinámica de aquella Francia. En ese momento lo describen con una frase de no importa qué habilidades tengas, no importa en qué trabajes, solo llegarás hasta aquí y no vas a poder pasar más allá de eso. Esto aplica para todas las profesiones, obviamente si era zapatero, panadero, si era herrero, si trabajaba como soldado, si trabajaba como mercenario, no importa. Usted en el círculo en el que nace, en ese muere. ¿Por qué? Por derecho divino. Dios se posó sobre el rey, el papa simplemente lo valida y ese es el orden natural. Rey, clero y nobleza. Clero y nobleza a la par y el rey con su corte como nobleza arriba, como monarquía. Y el resto abajo. Ese resto que al día de hoy no parece muy diferente al contexto colombiano 2026, es el tercer estado. En el video de hoy vamos a hablar qué significa el tercer estado, cómo surge este concepto, cómo nace. Es decir, usted, ¿de qué le sirve? Pero le va a servir para entender que estamos más cerca de esa Francia que lo que estamos de un país de primer mundo. Vivimos en una sociedad a la de hoy en la que si usted nace en una sociedad, en un pueblo, en un círculo económico con depresión, es decir, no tiene plata, papi, está vaciado, usted va a correr la misma suerte de sus padres. Seguramente vivirá en el mismo barrio, seguramente morirá en ese barrio y sus hijos nacerán y morirán en ese mismo barrio, como ha pasado en las últimas generaciones. Este concepto del tercer estado va a permitir que usted pueda cuestionarse. Más allá de informarle algo es que usted piense y diga, oiga, ¿será que el orden en el que Colombia y la sociedad en la que nos manejamos realmente está llegando a algún norte? ¿Realmente somos iguales ante la ley? ¿Realmente la opinión que escucho en los medios de comunicación, de la opinión pública, es la opinión de todos nosotros, de la inmensa mayoría? ¿O será tal vez que esa opinión pública es la opinión de una nobleza? Pero al día de hoy en Colombia no existe nobleza, existen grupos económicos que acaparan medios de comunicación. A eso lo vamos a llamar el cuarto poder. Para entrar en materia, vamos a hacer una pregunta en Colombia. ¿Hay un tercer estado que contradice en este momento
a través de podcasts, medios de comunicación, algoritmo en redes sociales, a un cuarto poder que acapara la palabra y acapara la verdad? Eso vamos a hablarlo brevemente hoy para que usted lo sepa y pueda cuestionarse y preguntarse. Esto es el tercer estado y gracias por vernos. Vamos a entrar en materia. En esa Francia, entonces, de 1789, se dividía de la siguiente forma, es decir, es muy sencillo. Estaba la iglesia, ¿no? Una breve historia de la iglesia. La iglesia nace casi 200, 300 años en el Imperio Romano, con un emperador que la vuelve la iglesia oficial de todo el imperio, y de ahí empieza a surgir. Esto luego cae el Imperio Romano. Y con el Imperio Romano lo que perdura es la iglesia como institución clérica, se denomina a sí misma. De hecho, es un tema muy interesante para el derecho canónico, que es el origen o uno de los inicios del derecho. Sin embargo, entonces queda como una institución donde empiezan a generar cuerpos internos, una jerarquía, y los tipos son tan inteligentes que logran hacerle creer a los demás que ellos tienen la palabra de quién entra al cielo y quién entra al infierno. Es decir, tienen la potestad por ser los traductores de Dios omnipresencial para todos. Adicional a ello, logran inclusive con la monarquía asociarse para que la monarquía pueda ceder y sean el mismo papa el que corone reyes. Entonces la posición de la iglesia era fundamental porque era muy dominante, demasiado, tanto que tenía ejércitos privados en ese momento, que inclusive al día de hoy persiste. La guardia que cuida al papa es la guardia suiza, ¿sí? Tienen sus propios cuerpos, o en esa época era mucho más fuerte. Después de ellos está la nobleza, un grupo de personas que tiene títulos nobiliarios, es decir, duques, duquesas y todo ese tipo de chapas que usted le quiera poner. Gente que solamente gana de nombre, ya, es gente con apellido, como lo diríamos aquí en nuestro contexto colombiano, los fulanos, sultanos, menganos con X apellido. Si usted en este país es un Santos, ya, usted tiene asegurado la mitad de su vida por el simple hecho de pertenecer a una familia. Ese es el claro ejemplo de que eso era una nobleza. Y después de eso estaban los demás. Si usted era médico, abogado, si usted era artesano, panadero, mensajero, si usted era el que cuidaba, el que no, era el resto. El problema era que a la hora de generar votaciones y consensos en temas de impuestos, en temas de discusión social, el clero tenía un voto, la nobleza tenía un voto, y el resto de personas se les llamaba el tercer estado, porque eran los terceros, es decir, primer estado, clero, segundo estado, nobleza, y los demás, tercer estado, que tenían un voto. Es paradójico porque el 98% de las personas era ese tercer estado, pero solo tenía un voto. Y la minoría privilegiada, exclusiva, que era el clero, que no trabajaban porque recibían diezmos y manejaban inmuebles y manejaban poder y nombramiento, tenían voto. La nobleza, que heredaban y heredaban y heredaban y generaban negocios y no pagaban impuestos, tenían voto. Y el resto, los demás, que sí trabajaban, que sí producían, que pagaban impuestos, solo tenían un voto. Es decir, estas personas en general no existían jurídicamente hablando, eran ninguneados, no importaban, solo importaban para pagar impuestos. Este es el origen del tercer estado, como lo conocemos, muy diferente a lo que es de Colombia, no. De hecho, la noticia de hoy, 24 de enero, es que descubrieron los restos del cura Camilo Torres. Si fue bueno, si fue malo, no importa. Le cuento rápidamente. Fue un guerrillero del ELN, pero fue cura. En una época, casi que eso fue en los 70, en los 80, donde Colombia era muy de derecha, prácticamente de regímenes militares, donde si usted no se alineaba con el orden y usted no estaba en una montaña, fácilmente lo desaparecían y lo mataban y ya, chao, así sencillo. Sin embargo, en ese orden de ideas, hay una frase que vale la pena recordar de Camilo Torres. No si hizo bien o si hizo mal, eso ya será tema de otro debate, pero la frase de él era que en Colombia la única forma de salir adelante era si usted era cura, o si era militar, o si era político.
Lo dijo un cura hace casi 40 años que se volvió guerrillero porque se dio cuenta que en el orden en el que nos encontramos, inclusive al día de hoy, era un orden en el que usted no podía sobresalir. Es decir, mi amigo, mi amiga, si usted no es cura, si usted no es militar, si usted no es política, posiblemente usted no está en la rosca como la conocemos y usted vive el día a día, pague y el sueldo, el dinero que usted tiene seguramente no le alcanza. Ese es en el país en el que vivimos, que lo vamos viendo y lo vamos contrastando cómo era aquella Francia y se da cuenta usted que no era muy diferente. Era la misma vaina, era la misma cosa. O vamos a decirlo al calzonquita, ahora la misma mierda, es lo mismo. En ese sentido, yo le digo a usted, Colombia se parece a esa Francia. Usted y yo hacemos parte de ese tercer estado. A menos de que usted tenga un familiar político, si usted es sobrino, primo, nieto, hijo de un militar, comandante, capitán, coronel, usted no tiene privilegios. Y si usted no hace parte del clero, igualmente usted no tiene privilegios en este país. Ellos lo tienen. Pueden ver curas andando en Toyotas con escolta. Pueden ver coroneles, capitanes andando con escolta. Y ellos pagan impuestos, ellos no pagan eso. Lo pagamos nosotros. Ven políticos que hace una semana estábamos hablando de que les bajaron 16 millones de pesos y aún así se ganan 30 millones de pesos. Y salen unos locos deschavetados en medios de comunicación a decir que no les alcanza, que alguien piense en ellos. Pobrecitos. No les alcanza, 30 millones, una camioneta, les pagan escolta, les pagan la comida, no ponen un peso para eso, ni viáticos porque les dan prima, les pagan salud, les pagan pensión y no les alcanza. Pero usted mi amigo, usted mi amiga, soldado raso, uno más de a pie, 2 milloncitos, eso es un problema. ¿Usted cómo se le ocurre querer ganar más? No es que usted no está hecho para eso, usted nació para cuidar cerdos. Ya, no piense porque usted no tiene que pensar, usted solo hace caso y ya. Entonces es aquí donde yo le pregunto a usted, hay que cuestionarnos y estos espacios, como el hablarle a una cámara, conectar con usted desde el otro lado de la pantalla, es una forma revolucionaria. Tal vez no es la imprenta en la que se hizo hace 200 años, tal vez no es un voz a voz ni pegando panfletos en las calles como se hizo con la independencia colombiana. Pero este es nuestro nicho, esta es nuestra oportunidad, una oportunidad de cambiar la forma en la que vemos nuestra sociedad y pensamos que esto es normal. ¿Por qué le digo esto? Porque eso pensaron en ese momento hasta que un momento dijeron, oiga, no. En Francia dijeron, no, eso no es normal. Porque ellos van a tener el mismo voto que tenemos nosotros y somos la mayoría y somos los que mantenemos este país. Y ellos que son la minoría quieren tener más y no pagan, y si quieren aprovecharse, eso es el tercer estado. Usted, yo y aquellos que no hacen parte de esa rosca somos el tercer estado. Eso significa. Es aquí donde nace un nombre clave: Emmanuel Joseph Sieyès. Él, a través de un panfleto, de un texto, resume esto en Francia y es la que hace que la gente caiga en cuenta. Por eso este podcast se llama El Tercer Estado. No seré él, porque obviamente son contextos diferentes, pero el espíritu de este mensaje es el mismo. Emmanuel, en aquel momento, era cura, jurista, y entendió que no era a través de una espada ni un ejército lo que se necesitaba para cambiar eso. Es a través de la palabra, de este ejercicio que estamos haciendo. Alguien que habla, alguien que escucha y alguien que piensa y reflexiona. ¿Por qué? Porque la palabra define la realidad. Definimos las cosas. Es así de sencillo. O en colombiano, hablamos a calzón quitado, decimos las cosas como son, sin pelos en la lengua, escúpalo, dígalo, háblelo, clárelo. Eso es lo que hacemos en Colombia y eso es lo que necesitamos hacer en un contexto como este. La política está a la puerta de la esquina con las elecciones del 8 de marzo y de junio para las presidenciales. Este mensaje no es para decirle quién piense, sino para que se posicione y se dé cuenta usted en qué estado está. No es el clero, no es la nobleza, es el tercer estado. Por ende, Emmanuel en esa época hizo un panfleto, usted lo puede buscar, lo puede leer, está en Google. Está traducido a diferentes lenguas y se llama ¿Qué es el tercer estado?
Yo se lo resumo porque es obviamente extenso, pero se lo voy a resumir así. Es todo lo que trabaja, todo lo que produce y todo lo que sostiene a la nación. Eso es el tercer estado. Todos los ciudadanos productivos. ¿De qué sirve un grupo de gente con apellidos que en este momento se está lanzando al Congreso si no trabajan nunca, no saben qué es trabajar en su vida? Quieren meter a los hijos, meter a los primos, meter a los tíos en puestos políticos. Gente que no sabe qué es trabajar de verdad. Gente que es normal para ellos ganarse 10, 15 millones de pesos de lunes a viernes con primas de 8 a 5 sentaditos mirando el celular. Ese es el problema, esa es la gente o esa es lo que tenemos que cambiar en esta sociedad. Gente que no nos sirve a nosotros el tercer estado y estamos pagándoles para que ellos hagan eso. Piense, pensemos, critique, converse, pregunte, cuestione. Eso es lo más importante, hay que definir a esa gente con nombre y apellido. Los Holguín, los Santos. Este señor de Cambio Radical. No vale la pena mencionar el nombre del expresidente, pero y juega. Hijo de un expresidente. ¿Y qué ha hecho esta persona en la vida? Llegar a puestos de mando y procurar tener a su familia en puestos de mando. Exacto. En ese sentido también podemos hablar de otro apellido, claro, los Lleras. Los Lleras es un nombre que es una dinastía en Colombia, desde Antioquia hasta aquí, hasta Bogotá. Inclusive en Medellín tienen un parque, que es el Parque Lleras. ¿Y qué representa? Representa todo menos lo bueno de Medellín y lo bueno de los colombianos. Los Lleras, vicepresidente, este personaje, presidente de Cambio Radical, uno de los partidos más cuestionados, con más políticos condenados por corrupción en Colombia. Eso es un Lleras. ¿Y qué tiene? Tiene un hermano en un puesto ejecutivo donde han tenido varios inconvenientes porque supuestamente hay nombramientos, supuestamente están involucrados en cámaras de comercio, e inclusive el presidente Petro ha mencionado eso y han tenido discusiones y acciones de tutela por eso, porque están tratando de manipular y captar el dinero de la salud. Eso es lo que están haciendo los Lleras. Entonces, ¿qué es? Es una persona con un puesto político y sencillamente empieza a meter a los hermanos en puestos ejecutivos. Y es gente que jamás en la vida ha trabajado en algo de manera dedicada como lo hace el resto de los colombianos, como lo hacemos día a día a pulso, sino que porque tienen un apellido, ya. Tenemos el caso de uno de los Santos. Usted ve que uno de los Santos no le reconocieron el apellido y peleó hasta que se lo reconocieron. Y ahorita es un periodista que es opositor. Diego Santos. Ese personaje es un ejemplo de eso. Sin ese apellido, esa persona no tendría la relevancia para hablar u opinar de algo. Pero como no fue reconocido al comienzo por el padre, por el progenitor, pues era un NN. Pero peleó por ese apellido Santos y se lo dieron. Ya, periodista, director de no sé qué, pasó por no sé qué medios y al día de hoy es uno de los mayores opositores al gobierno de Petro. Ese es un ejemplo y hay muchos más apellidos en Colombia enquistados, metidos en partidos políticos, metidos en puestos de dirección de instituciones, de entidades públicas, que más allá de tener talento o realmente ganárselo a pulso, se lo han ganado por un apellido. Entonces, si lo sopesamos, si lo vemos, la Colombia que conocemos hoy no es la misma Colombia que se vio en esa Francia, es esa idiosincrasia. Es diferente época, diferentes circunstancias, pero si tú lo miras, al final de cuentas es lo mismo. Si lo observas en ese sentido, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es eso lo que está pasando. Esa es la realidad. Hay que observarlo, hay que analizarlo. En aquella Francia, eso fue el punto de inflexión, donde la gente se cuestionó, donde la gente dijo, venga, estamos sosteniendo la nación, somos los que trabajamos, somos los que pagamos, y estos personajes, ¿qué hacen? Tenemos la misma representación en votos, el clero voto de primer estado, el segundo estado la nobleza, y ellos no pagan impuestos, y sí disfrutan, y sí piden, y sí reciben. Y el resto, el 98% de los que caminan a pie, que trabajan,
ya sean profesionales, comerciantes, que tengan oficio, que tengan un arte. El tercer estado también tiene un voto. En ese momento, con este panfleto revolucionario de qué es el tercer estado, en aquella época hubo una ruptura, pero no una ruptura cualquiera, sino una ruptura jurídica. Es ahí donde nace el concepto en la historia de la Asamblea Nacional. Es decir, ese tercer estado se consolida como la Asamblea Nacional. Y para que usted lo recuerde, con un ejemplo práctico, en el 91, para acabar la Constitución de 1886, que habían puesto los godos, que habían puesto a sangre y fuego y que la impusieron con muchas... Bueno, estudie eso, porque la verdad es otro tema más apasionante que usted lo puede ir observando. Pero los godos pusieron esa Constitución en el 86, la gente conservadora y el Partido Liberal estuvieron ahí. Y fue hasta el 91, con un grupo de personas que no soportó ese orden, no soportó ese statu quo, y ¿qué hizo? Promovió una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso sucedió en la Francia con la Revolución. Previo a la Revolución, como la conocemos, fue una Asamblea Nacional en que el tercer estado se antepuso a aquellas personas que querían vivir a costilla de su esfuerzo. Y aquí en Colombia sucede algo similar. Hay una Asamblea Nacional Constituyente que se hizo una constitución en el 91, pero si usted mira el día de hoy, si usted escucha las noticias, Petro como presidente y este espectro político que él representa, propone una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que está proponiendo Petro. Y los medios, a bombo y platillo. Eso no puede ser, eso es contra la institucionalidad, eso es no respetar el orden, la familia, la legalidad, construir sobre lo construido. Un discurso rebuscado, repetido hasta la saciedad. Desde el 48 con la muerte de Gaitán, hasta el día de hoy es el mismo discurso. El orden establecido, la institucionalidad, pero ¿la institucionalidad de quién? ¿Para quién? ¿A beneficio y en pro de quién? De ustedes, tercer estado, paguen, y nosotros, los lindos, los bonitos, la nobleza, recibiendo el dinero, gastando bonito, viajando por el mundo, conociendo, teniendo aquí el pecho en alto, recibiendo medallas entre nosotros mismos, sin merecerlo. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Esa es la similitud. Una Asamblea Nacional Constituyente, ¿para qué? Se respeten los derechos, para que entre ciudadanos realmente seamos iguales entre la ley, que no importa si usted tiene un apellido Santos o un apellido Lleras, somos iguales. Pero seguramente, inclusive a mí, si ese aparato político, económico, mediático, llega a ver este video y me pone a mí en una cruz en la frente, como lo hicieron con los aurelianos en 100 años de soledad, ya a mí me desaparecen, moralmente, económicamente, inclusive pueden llegar a quitarme la vida. Es así de sencillo. Esa gente no se la da con juegos. Esa gente es dispuesta a todo, porque es lo que ha hecho que sus generaciones puedan vivir bonito a costa de nosotros, el tercer estado, de usted y de mí, de todos. Y así como pintan las cosas, si no nos despertamos, va a seguir pasando. Van a seguir ellos con sus apellidos heredados, llegando al Congreso, hablando bonito, hablando de que cuidamos la familia. O sea, es estúpido, todos cuidan la familia, ¿de qué está hablando? O sea, que yo diga que yo cuido a la familia no significa que usted no la quiera cuidar. Respetamos a las policías y a la institucionalidad. Obvio, todos respetamos a la policía como institución, como un trabajo digno, ¿ya? Pero ellos creen que porque toman ese discurso y se apropian de eso, los que no estén con ellos a su alrededor, entonces no lo hacen. Y entonces quieren inventar enemigos donde no los hay, cuando son ellos que nunca han trabajado y si quieren vivir de ese tipo de discursos a costa de nuestros impuestos. Esa es una realidad. Y eso pasó precisamente en Francia. En Francia, ¿qué terminó esto? En una revolución le terminaron cortando la cabeza al rey, a la reina, y se declararon como república. Obviamente, al ser la primera, tuvo errores, tuvo falencias, y ya será tema de discusión la Revolución Francesa en otro video. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que
como lo mencioné anteriormente, es la palabra, es lo que hablamos, es lo que decimos, es lo que expresamos. Es este medio a través de las redes sociales como una plataforma de divulgación de mensaje. Es su palabra, es mi palabra, la que puede contrarrestar ese relato, no solamente de los políticos, sino de esa casta económica. Un ejemplo, la familia más rica en Colombia son los Santo Domingo, dueños de muchos medios de comunicación. Ahí le dejo para que estudie cuáles. Dueños del D1, si no lo sabían. Cuando está un D1, está comprándole a ellos. Y es válido. Pero ellos, a través de sus micrófonos, no son válidos. Permean, manipulan, infunden mentiras y luego las tratan de corregir. Ya se ha visto en diferentes medios. Entonces, es aquí donde viene la reflexión. Ya definimos qué es el tercer estado, ya nos quedó claro, es el resto, los que trabajamos, ¿cierto? Pero, ¿y qué? ¿Y qué con eso? ¿Y qué es la intención de este podcast? ¿Y qué es la intención de tantos creadores de contenido que hablan de política, que hablan de noticias, de usted que comenta y dice, oiga, eso no es cierto, oiga, eso no es así? Pues imagínese usted que hay algo que se llama el cuarto poder. El cuarto poder es la forma en la que se define el relato. Es la forma en la que se manipula o se hace creer que es la opinión pública. ¿Por qué? Porque yo soy, por ejemplo, yo soy un reportero y yo me paro en la calle. Vamos a preguntarle a la gente, y usted llega y lo ve en las noticias, Caracol, RCN, tranquilamente. ¿Usted qué piensa del gobierno? Y si esa persona no dice lo que ese medio de comunicación quiere escuchar, sencillamente lo cortan. Ya, chao, apague y vamos. A mí me sirve que usted hable de lo que yo quiero que los demás escuchen. Esos son los medios de comunicación al día de hoy en Colombia. Un grupo acaparado por unas camarillas económicas que tienen dinero y que eso no les basta. Sirve tener dinero si usted, que está atrás de la pantalla, sencillamente tiene lo mínimo para que usted sea más fácil de comprar. Es decir, si usted vive el día a día y usted no tiene tiempo de pensar quién manda, quién tiene el poder, quién tiene el relato, quién dice la verdad, pues es mucho más fácil. Por algo es bueno que usted se quede en un trancón 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche. Porque pues así usted llega cansado y pues ¿qué tiempo va a tener de pensar? ¿Qué necesidad? No, o sea, no piense. Si yo soy el dueño, un ejemplo, soy el dueño del grupo Santo Domingo, pues yo prefiero que usted no piense, ya sencillo. Yo puedo decir hasta misa, pero mis acciones dicen otra. Entonces yo prefiero que usted no piense y preferiría que usted simplemente llegue a su casa a dormir. Cuando le paguen, van a hacer la compra ya en mi centro, en mis mercados, en mis supermercados, y luego de eso sencillamente escuchen mis medios de comunicación, porque esa es la opinión pública. La opinión pública es lo que dicen los medios, el micrófono, pero el periodista es alguien más del tercer estado, es un empleado más. Si al periodista no dice lo que le gusta a la revista, a la radio o a la televisora, simplemente lo sacan. Les pongo un ejemplo con los Gilinski, con la revista Semana. Usted mira la revista Semana cuando la compraron del 2019 al 2020, era una editorial seria, investigaba, tenía reporteros serios como Daniel Coronel, por ejemplo, entre otros, María Jimena Duzán, Ariel Ávila y muchos más de diferentes espectros de ideologías, pero pusieron ahí un personaje como Vicky Dávila y quisieron, usaron esa plataforma política. Intentaron inclusive lanzar su candidato político, no es la señora Vicky Dávila candidata presidencial el día de hoy. ¿Por qué? Porque ella tenía likes, views y dominaba el relato en este algoritmo en el que nos comunicamos, en su TikTok, en su Instagram, en su Facebook. Ella era, mejor dicho, un referente. Pero ahora que salió al ruedo de la política y expuso su vida y expuso realmente sus pensamientos, todos nos reímos de ella porque sabemos que dice puras cosas incoherentes, pero ¿quién está detrás de ella? Esa es la pregunta. Un grupo empresarial tan grande que inclusive compró el GEA, grupo empresarial antioqueño. Eso es una transacción de las más grandes que tuvo el año pasado Colombia.
esa compra. Y ellos que usaron su revista Semana como plataforma. Entonces, aquí nos encontramos con algo interesante. Tenemos el tercer estado, gente de a pie que trabaja y produce por un país, que es la nación en sí misma, y un cuarto poder, gente con dinero que acapara los medios de comunicación, y ellos a través de sus micrófonos dicen la opinión pública. O sea, ellos de por sí dicen que opina por usted, pero usted se identifica con eso. Mire el paro nacional, ¿no? RCN salió diciendo en una manifestación en Cali, oh no, la gente salió a manifestarse porque ya se encuentra bien. Entonces, ¿qué? Por supuesto que no. Y eso hizo la debacle de RCN. Y por eso hoy en día han perdido mucha gente como audiencia, ¿sí? Se han perdido. Entonces es ahí donde podemos ver que ya no tienen el rating, que ya no controlan el relato. Y el relato lo controlamos usted y yo por estos medios, preguntando, cuestionando, dándole like, compartiendo, medios de comunicación alternativos, podcasts, creadores de contenido que simplemente divulgan la noticia. Sencillo, un ejemplo de eso es Levi Rincón, un pelado de a pie, caminante, que cogió su celular y empezó a hablar de política y empezó a exponer la opinión de la gente. Y él representa a muchos colombianos. Y cuando él dice algo, mucha gente simplemente dice, esta persona me representa y le da un like. ¿Y eso qué genera? Un contrarrelato contra el poder mediático de los grandes capitales. Entonces, para finalizar este podcast y que quede nuestra reflexión, es que usted es del tercer estado, sencillo, y la opinión pública la manejamos nosotros, al día a día, opinando, hablando, cuestionando. No las televisoras, no los micrófonos de esos periodistas que cuando los llaman en el radio, si usted ve en la mañana, por ejemplo, W Radio o Blue Radio, y si no le gusta a la persona que dirige el programa, sencillamente lo cortan ya. O señor, ¿usted por qué me grita? O señor, ¿usted por qué se enfada? Simplemente porque alguien les dice las cosas sin pelos en la lengua. Ya, así como es, sin faltarle al respeto, pero hablándolo con el carácter con el que hay que decirlo. Entonces, esta invitación es para que reflexionemos y pensemos en la importancia de estas elecciones. Vamos a volver a dejar que esas camarillas, que esos grupos de familias, tíos, familia de familia, gobernadores, alcaldes, concejales que tienen una rosca, sigan en esos puestos. Esa es nuestra pregunta. ¿Vale la pena? ¿O somos soberanos como tercer estado? No necesitamos una revolución francesa porque ya tenemos una asamblea constituyente que hizo una constitución en el 91 y vamos a ejercer nuestro poder popular de votar, opinar y expresarnos. Esa es la reflexión de este podcast. Entonces, les agradezco por este espacio. Recuerden compartir, darle like, dejar sus comentarios. Y este es el tercer estado. Vamos a hablar de todo y de todos. Gracias por vernos, que tengan feliz día y gracias por la atención.